adoramos. Eres Jehová Jireh, ídolo recibido de tu mano, nosotros podemos honrarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, oramos para que ninguno de los hermanos de esta congregación tenga falta de ningún bien, Señor. Y en esta tarde, Padre Celestial, queremos ponernos en tus benditas manos, Señor. En tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. En este tiempo de la palabra, Señor, que es tuya, Padre Celestial. Es tu palabra eterna, es tu palabra bendita, Señor. Tu palabra infalible, Señor. A través de ella te conocemos, a través de ella, Señor, hemos conocido la verdad del Evangelio. A través de ella nuestras vidas son reformadas, Señor, para que nosotros podamos agradarte a ti, Señor. Y en esta hora oramos, Señor Jesús, acudiendo a ti en oración, Señor, para que tú, Señor, seas el proveedor de tu alimento, Señor, a este rebaño de ovejas que es tuyo, Padre Celestial. A ti te ha placido, Señor, tomar en tus manos a este rebaño de ovejas que es tuyo, Padre Celestial, que te pertenece a ti y que fue puesto en tus benditas manos, Señor. Y hoy oro, Señor, para que tú, Señor, seas tomando el control de este tiempo de la palabra y desde este momento, Señor, seas ministrando los corazones y la vida de mis hermanos aquí presentes en el nombre de Jesús, Padre Celestial, para que mis hermanos, Señor, junto conmigo podamos verdaderamente comprender y entender, Señor, que tú nos has hecho verdaderamente libres, Señor, por tu poder, Padre Celestial. Señor, hoy yo me considero el siervo más inútil delante de ti, Señor, y te pongo a ti, Señor, en medio de nosotros, Padre Celestial, delante de la congregación, para que seas tú, Señor, quien ministre en esta hora y que seas tú quien hable, Señor. No quiero hablar yo, la congregación no necesita mi palabra, no necesita mi consejo, Señor, eso no sirve de nada, Padre Celestial. Necesitamos tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta tarde, estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, si es tan amable. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Tenemos muchas, por ahí veo caras nuevas, pero ahorita al final damos bienvenida a cada uno y pues es un placer que estén aquí con nosotros. Y también vemos por ahí gente que ya había venido hace tiempo y pues ya tenía un tiempo sin venir, entonces también damos gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy, bueno, pues bien mexicanos, ¿verdad? No nos prohibimos de poder, juntamente con el país, pues hacer esta festividad, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tenemos que someternos a las autoridades superiores que por el Señor han sido puestas, ¿sí? Pero el día de hoy, hermanos, que estamos de hecho en este mes de septiembre, que es el mes de la libertad, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, acerca de la libertad. El tema de hoy es verdaderamente libres, es el tema de hoy, verdaderamente libres. Y bueno, también quisimos aprovechar el tiempo, el martes es el 16 de septiembre, quisimos aprovechar el tiempo, todas las iglesias protestantes lo hacen, de poder tener un momento de convivencia, sano, tomar unas fotos, ¿sí? Y pues celebrarlo también, creo que no hay ningún problema. México, el 16 de septiembre de 1810, estaba saliendo de una esclavitud por el sistema español que tenía una relación con la Iglesia Católica Romana. Y bueno, ya pasaron 200 años, los mexicanos hasta el día de hoy seguimos festejando eso que le sucedió a México. Pero el día de hoy, hermanos, quiero decirles que no hago menos para nada al país, ni a los seres de la patria, ni nada de eso, no. Oramos por ellos, oramos por el presidente, oramos por todos, que Dios nos ayude y que sea el Señor tomando la nación. Yo sé que ahorita la nación ya la entregaron en manos de un ídolo, de un demonio, así que hay que orar ahí por la presidenta, que la verdad no está haciendo cosas correctas, pero hay que orar, nos corresponde a nosotros orar por ella. Pero nosotros el día de hoy, hermanos, queremos más que solamente festejar eso, queremos festejar, hermanos, y celebrar y también entender, hermanos, que
a los hijos de Dios, a la iglesia, Cristo ha otorgado una libertad. Y esta libertad, hermanos, que tú y yo tenemos en el Señor, es millones de años luz, muchísimo mayor, sin hacer menos a la patria. Muchísimo, muchísimo más. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es una libertad muchísimo más grande que la libertad que México obtuvo el 16 de septiembre de 1810. ¿Sí? Tú y yo como pueblo de Dios tenemos una libertad que día con día debemos celebrar. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver en qué consiste esta libertad. ¿Sí? Porque lo cierto, hermanos, es que tú y yo somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos libres. En Cristo Jesús tú y yo hemos adquirido libertad de parte de Dios. ¿Sí? Y muchos cristianos hoy en día viven su vida cristiana libres y viven su vida cristiana todavía viviendo en el pasado, todavía viviendo con ataduras, todavía viviendo con opresiones. Y hoy en día es triste ver cómo muchos cristianos no han podido entender y adquirir esa libertad que Cristo Jesús ya pagó y ya nos ofreció en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo Jesús, Él anhela que seamos libres. Él anhela que seamos verdaderamente libres. Amén. Para entrar en palabra, hermanos, quiero que me acompañen con sus Biblias, si quieren un ejemplar ahí. Y vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 8. Juan 8. Y nos vamos a ir hasta el versículo 31, hermanos. Hasta el versículo 31. Aquí nos pongo un poquito en contexto. El Señor Jesús está haciendo una confrontación directamente a unos judíos, al grupo religioso de judíos que se hacían llamar fariseos. Dice así el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Gloria al Señor. No es fácil decir amén a esa declaración, No es fácil, pero gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Hermanos, la palabra de Dios, aquí el Señor le habla y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que la evidencia de que un discípulo verdaderamente es discípulo de Cristo es que ese discípulo debe permanecer en la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos, debe ser obedecida por sus discípulos. La palabra de Dios debe ser creída primeramente, luego debe ser obedecida y por último la palabra de Dios debe habitar en la vida del creyente. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. La palabra que es creída, que es obedecida y que habita en este grupo de creyentes, Jesús les hace ver que este grupo de creyentes verdaderamente son discípulos de Él. Si tú te haces llamar discípulo de Cristo y tú no crees la palabra, entonces no eres un discípulo de Él. ¿Sí? Si tú te haces llamar discípulo de Cristo y no obedeces a la palabra de Dios, entonces no eres un discípulo de Él. Y por último, si tú te haces llamar discípulo de Cristo y la palabra de Dios habita en tu vida, no habita en tu vida, entonces eso significa que potencialmente, probablemente, tú no eres un discípulo de Él. Amén. Tú no eres un discípulo de Él. El término habitar, que la palabra habita en nuestras vidas, no solamente es que podamos meditar en ella día y noche, que es parte de, ¿sí? La palabra debe ser meditada día y noche. Pero el término habitar, ¿sí? Yo creo la palabra, yo la obedezco, la palabra habita en mi vida. Cuando hablamos de que la palabra habita en nuestras vidas, hermanos, es que nosotros permitimos
que la palabra, voy a decirlo así, que la palabra reforme nuestras vidas. ¿Sí? Porque tú tu vida la habías llevado y la habías estado formando de cierta manera. No, pues yo quiero estudiar esto, yo creo esto, mis papás me enseñaron aquello, me enseñaron esta tradición que cada cierto tiempo voy a ir allá a mis tierras o las fiestas y esto y el otro y todo esto. Ok. Si la palabra de Dios tú la creíste, tú la obedeciste y habita en ti, tú debes de permitir que la palabra de Dios se ponga por encima de lo que tú crees, por encima de tu tradición, por encima de tus creencias. Y lo que no va acorde a la palabra de Dios, lo que no le agrada a Dios, tú debes permitir que eso salga de tu vida. Amén. Que eso salga de tu vida. Y si tú lo detienes y no permites que Cristo habite en ti y que su palabra te moldee acorde a su voluntad, entonces tú no puedes decir que eres un discípulo de Cristo. Amén. Tú no puedes decir que lo eres. De labios podrás honrarlo, pero tu corazón estará lejos de él. Amén. Hoy en día, muchos cristianos en la iglesia, yo no sé qué ha pasado, la iglesia, le ha pasado algo a la iglesia hoy en día. Y hoy en día muchos cristianos tienen una situación, viven sus vidas a su manera, y esperan recibir a un apóstol, a un profeta, a un pastor, uno que sí esté ungido, no como el pastor Edgar, que él sea muy metódico, uno que esté muy ungido, uno que esté ungido, esos de los que te pasan de frente a ti y te caes, que te pasa el chaleco por encima y tú te crees, uno de esos, un pastor de esos. El pastor Edgar como que es muy metodista. Y yo no sé qué pasa, yo no estoy en contra de todas estas manifestaciones, pero la vida cristiana debemos comprender y entender que no es algo mágico. No es una obra mágica. No significa que no creamos en esas cosas, pero no es bíblico, ¿sí? En la doctrina de Cristo, que tú estés esperando que venga un pastor bien ungido y que te toque, y después de que ese pastor te toque, toda tu vida va a ser reformada. No funciona así. Cuando digo reformada es que toda tu vida, los problemas que tienes se van a arreglar, que te va a ir bien, que si vas a tener toda la unción todos los días, todo el tiempo. No funciona así. No funciona así. No, pero es que yo conozco un evangelista que Dios lo usa y que ese evangelista cuando ora le salen las piernas a la gente y que no la tienen. Cuando tú te sometes a la autoridad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Amén. Necesitamos creerlo. Necesitamos adoptarnos de esta realidad, ¿sí? No estamos en contra de los milagros, pero nuestra fe no puede depender de los milagros. Necesitamos someternos a la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Necesitamos someternos a su palabra. Amén. Seguimos en el versículo 32. Versículo 32 dice así: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gloria a Dios. Aleluya. La verdad los hará libres. Gloria a Dios. Hermanos, aquí el término que el Señor Jesucristo utiliza para cuando Él dice conocer y conocerán la verdad, no significa, este término de conocimiento no es que conozcas mucho, no es que conozcas plenamente, ¿sí? No es que sepas mucho, muchísimo, no se refiere a eso. El término que está utilizando aquí el Señor Jesucristo del original griego es la palabra ginosko. Ginosko, repitan después de mí, ginosko. Ginosko, sí, G-I-N-O-S-K-O. ¿Y saben qué significa ginosko? Ginosko significa conocer personalmente.
está implicada una relación personal. Yo les digo, a través de este término, yo les puedo decir que yo conozco a mi esposa personalmente, sé cómo piensa personalmente, sé las cosas que le gustan personalmente, ¿sí? Y tú me preguntas de, no sé, de algún tema que yo no sepa, por ejemplo, yo no sé mucho de historia, man. Y tú me preguntas, oye, ¿tú conoces la historia? Pues no, o sea, bueno, conozco por encimita, ¿va? No la conozco así de una manera personal, ¿sí? Este mismo término es el mismo término utilizado en Génesis 4:1, cuando dice la palabra de Dios que conoció a Adán a su mujer y ésta concibió y dio a luz, ¿sí? Para que eso sucediera, pues obviamente había una relación íntima entre ellos dos, porque eran un matrimonio. Este mismo término también lo vemos en Jeremías 1:5. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. Dios, el Señor Jesucristo, conoce a cada persona desde antes que sea colocado en el vientre de la madre, ¿sí? Amén. 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 Entonces, ese término implica conocer personalmente, ¿sí? El término griego es conocer personalmente. Entonces, si dice aquí el versículo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, entonces tenemos que conocer personalmente, ¿a qué? A la verdad, sí, conocerla personalmente. Ya vimos que aquí hay implicado una relación personal. No es que lo conozcas por encimita, no es que, es que sí, me han hablado un poquito, no, conócelo personalmente, ¿sí? ¿Y qué vamos a conocer? ¿Qué está implicado dentro del término de verdad? En el término de verdad hay dos implicaciones que están implicadas dentro de esto, ¿sí? La primera es el término, la verdad, lo que conocemos como el Evangelio, ¿sí? La verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es creer en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, donde Él fue santificado por 33 años, ¿sí? Y a través de esa santificación, Él fue crucificado, ¿sí? Siendo justificado delante del Padre, y esa justificación te la otorgó a ti y a mí. Jesucristo fue resucitado al tercer día, ascendiendo al Padre, y tú y yo, a través de la fe en esa obra que hizo el Señor Jesucristo, tú y yo somos salvos. Esto es la verdad del Evangelio, ¿amén? Amén. ¿Lo crees? Amén. Creemos esta verdad, creemos que Jesucristo ha muerto, creemos que Él resucitó al tercer día y que a través de esa obra que Él hizo, nuestros pecados fueron perdonados delante de Dios. Esta es la verdad del Evangelio, ¿sí? Y la segunda cosa, cuando tú empiezas a escudriñar el Evangelio, cuando tú te topas con el Evangelio, cuando te presentan el Evangelio y ves esta gran verdad, ves que tú verdaderamente eras digno de morir, digno del infierno, digno de la ira de Dios, y Cristo Jesús pagó un precio tremendo para que tú fueras salvado. Tú encuentras a lo que conocemos como la persona del Evangelio. La persona del Evangelio. Está la verdad del Evangelio, que es la obra, y dentro de esta verdad, si tú te metes, escudriñas y realmente llegó a tu corazón, tú encuentras a la persona del Evangelio. ¿Y quién es esa persona? Cristo. ¿Quién? Cristo. Es Cristo. Es Cristo Jesús la persona que nosotros encontramos en la verdad del Evangelio. Entonces, si dice aquí, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué quiere decir esto? Que tú personalmente conoces el Evangelio, ¿sí? Pero verdaderamente lo conoces personalmente. No es que me hablaron, no es que sí voy a veces, pero Dios sabe, no, déjate de esas cosas. ¿Lo conoces o no lo conoces? Conócelo personalmente, ven a Él. Y una vez que tú conoces personalmente el Evangelio, lo escudriñas, lo atesoras en tu corazón, lo crees con fe.
Amén. Encuentras a lo más valioso que tenemos del Evangelio. Y lo más valioso es una persona, y su nombre es Cristo Jesús. Gloria. Su nombre es Cristo, el Señor Jesucristo. Amén. O sea, si lo traducimos otra vez, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Jesús lo que dice es, vas a conocer el Evangelio personalmente. Y personalmente me vas a conocer a mí. Amén. Personalmente vas a conocer la verdad del Evangelio y personalmente vas a conocerme a mí. Gloria a Dios. Quiero conocerte. Jesucristo no se está limitando a que te hablen un poquito, a que conozcas un poquito, a que, sí voy a veces, los hermanos, pero Dios sabe, no se está limitando a eso. Conócelo personalmente, dice el Señor. Aleluya. Conóceme personalmente. Y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Por eso es que hoy en día hay muchos cristianos que siguen viviendo con ataduras del pasado, con pecados ocultos, con falta de perdón, con rechazo, con ira, con odio, con amargura. Y tú los ves y son cristianos de 30 años en la iglesia, y sirven y andan y como si nada pasara. Y ellos saben que dentro de ellos hay algo que no ha sido tratado por el poder del Señor. Este tipo de cristianos, diría yo, acorde a lo que veo, no son verdaderos creyentes, porque esto significa que no han conocido personalmente al Señor. Porque si tú lo conoces personalmente, Él te hace libre. Amén. Él te hace libre. Si no eres libre, esto puede ser la evidencia de que muy probablemente no lo has conocido personalmente. Y quiero decirte una cosa, Jesús quiere conocerte personalmente. Amén. Jesús quiere conocerte personalmente. No, pastor, pero es que yo necesito que venga un pastor que yo lo vi en la tele. En la tele que él levantó un muerto. Yo necesito que ese pastor venga y ore por mí. Y yo hable en nuevas lenguas y me dé una palabra profética. Y cuando él ore por mí yo me caiga. Y yo sé que mi vida va a cambiar ahí, pastor. Si esto fuera así, si esto verdaderamente así fuera así, entonces, ¿qué sucedió con aquellos hombres en Mateo 7:23 a los que el Señor Jesucristo les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí? Vamos a leerlo. Vamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Versículos 22 al 23. Versículo 22. Y dice así la palabra de Dios. Muchos, dice el Señor, muchos. No son poquitos. No son 10, no son 15. Son muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué dice ahí? No profetizamos en tu nombre. No profetizamos en tu nombre. ¿No es esta una señal que la iglesia hoy espera? ¿Y en tu nombre qué? Echamos fuera demonios. Caray. ¿Cómo está eso? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No, pastor, pero es que yo lo vi en la tele, el apóstol pasó y cuando él pasó toda la gente se cayó y levantó un muerto y le donaron como 10,000 millones de pesos. Es la verdad, hay muchos hombres de este tipo.
Y estos hombres, dicen en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vemos que los hombres que hacían estas cosas verdaderamente no fueron salvos. Nunca fueron salvos. ¿Y qué les dice ahí? Nunca los conocí. Nunca les conocí. Estos hombres, este tipo de personas, en esta clase de iglesias grandes, con luces, que celebran el Halloween el 31 de octubre, no son libres. No son libres. Debemos dejar de poner nuestra mirada en todas estas cosas y enfocar nuestra mirada en lo más valioso, lo más precioso, el tesoro más hermoso que encontramos en la verdad del Evangelio. Y lo decíamos ahorita, es una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús a quien tú debes mirar. Es Cristo Jesús a quien tú debes seguir. Es a Él a quien debes aferrarte. Es a Él a quien debes buscar. Y a Él debes oírlo, como dijo el Padre, y escucharlo y sujetarte y obedecerlo. Amén. Obedece al Señor. Obedece al Señor Jesucristo. Cuando tú conoces personalmente al Hijo de Dios, ¿cuántos lo han conocido? Amén. Pero yo quiero, a ver hermanos, yo quiero que nos sinceremos en verdad. Porque cuando tú conoces al Hijo de Dios, algo pasa en tu vida. Amén. Algo sucede en ti. Amén. Hubo muchos hombres que lo conocieron verdaderamente. Los apóstoles, vemos el testimonio de Pablo, el testimonio de Pedro, el testimonio de Juan. Todos estos hombres de Dios lo conocieron personalmente y sus vidas cambiaron radicalmente. Amén. Cuando tú conoces personalmente al Hijo de Dios, Cristo manifiesta su poder en ti. Cristo te llena de su gloria. Y cuando el Santo Espíritu viene sobre ti, vas a ver que ese poder eterno, incomparable, inigualable, que proviene del Señor, puede librarte del pecado, puede librarte de la ira, puede librarte de toda cadena de maldición y de opresión que haya sobre tu vida. No importa lo que sea, no importa la enfermedad, no importa si aún el mismo Satanás es quien te está oprimiendo. Si que el Hijo de Dios viene a tu vida y tú le conoces y lo ves personalmente y te llenas de su gloria, que el poder del Señor va a hacerte libre. Amén. Va a hacerte libre. No hay nada que pueda detener el poder inigualable de Dios. ¿Quién puede detener su poder? Aún los demonios creen en Él y tiemblan ante su presencia, porque su presencia es grande y temible. ¿Cuántos anhelan ese poder? ¿Cuántos desean verdaderamente conocer al Hijo de Dios? Al Hijo de Dios. Seguimos ahí en Juan capítulo 8. Y vamos al versículo 32 que dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, Jesús te dice eso. Tú me conoces personalmente, yo, que soy la verdad, Jesucristo, te voy a hacer libre. Amén. Te voy a hacer libre. No te va a hacer libre un papa, un apóstol bien ungido como los de la tele, un profeta. No te va a hacer libre un ángel. Es más, Dios ni siquiera se limitó a mandar un ángel para que te hiciera libre. No. El Señor dice en su palabra: si tú me conoces a mí personalmente, yo mismo te voy a hacer libre. Gloria a Dios. Yo mismo te voy a hacer libre. Versículo 33.
dice, y le dijeron estos judíos que eran fariseos, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vamos a ponernos en contexto. Estos fariseos eran orgullosos, estaban envanecidos. Tan envanecidos estaban que ellos no recuerdan que el pueblo judío sí fue esclavo de diferentes pueblos, entre ellos Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia, Siria y Roma. Es evidente históricamente, ¿sí?, que los judíos sí fueron esclavos de muchos pueblos, ¿sí? Tan envanecidos estaban estos hombres que cuando el Señor Jesús les dice: si ustedes me conocen a mí personalmente, yo los voy a hacer libres. Tan envanecidos estaban, tan duros de corazón, que le dijeron: no, pero nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Egipto nunca fue nos oprimió. Nosotros siempre fuimos libres. Siempre. Entonces, ¿cómo dices tú que vamos a ser libres si nosotros ya somos libres? Duros. Y mucha gente hoy en día tiene esta condición también. Tú le presentas la verdad del evangelio a muchas personas y muchas personas te dicen: no, pero yo estoy bien, no le hago mal a nadie, tengo mi familia, tengo mis hijos, mi trabajo, gano bien, nunca nos falta nada. No, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo nunca he matado, nunca he robado. Pero eso de la iglesia y acercarme, no, Dios sabe, yo soy una persona buena. Y está el otro, el cristiano que lleva 30, no, ¿cómo crees? Yo nunca, ¿cómo te ocurre decirme a mí, yo que soy mujer, que yo tengo una falta de perdón de hace 30 años? No, ¿cómo se te ocurre? El primer paso para la restauración es aceptar que hay un problema. Amén. Es aceptar que tenemos un problema. Estos fariseos, estos judíos tomaron esta postura delante del Señor Jesús y le hicieron ver a través de su orgullo que ellos realmente no eran libres como decían ellos. No eran libres como ellos decían. Pero ellos estaban aferrados: no, sí, somos libres, tú nos estás diciendo que no. ¿Sí? No me vengas a mí con esas cosas de la iglesia. Yo estoy bien, yo soy libre, yo no tengo falta de perdón, yo no tengo odio, yo estoy bien. Bueno, tú lo sabes. Y Jesús, miren, es muy interesante la respuesta que les da Jesús a este tipo de personas. Es muy interesante, ¿sí? No se quedó callado, les respondió ahí en el siguiente versículo. Dice el versículo 34, y Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo del pecado. Si tú vas allá afuera y le predicas a alguien que es muy orgulloso de sí mismo, él te va a decir: no, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo no necesito de esas cosas porque yo busco a Dios, tengo mi familia y todo me va bien. Y yo no soy esclavo de nadie, ni en México ni en ningún lado, yo soy libre, te va a decir esa persona. Los judíos, en su tradición, en su cultura, ellos estaban esperando que viniera un líder, un Mesías, que tuviera una figura como de un líder político combinado con religioso, tipo como el rey David, que fuera temeroso de Dios, pero que hiciera guerra y que pudiera hacer guerra contra los romanos, contra los pueblos que los oprimían y ponerlos en libertad. Los judíos estaban esperando a este tipo de Mesías para ellos. De hecho, ahorita ellos todavía, en pleno 2025, esperan este tipo de Mesías. Esperan un líder político y religioso que les va a otorgar a ellos libertad de un sistema político.
Pero el modus operandi del pecado, cuando oprime a las personas, es muchísimo más letal que un sistema opresor. ¿Puedes colocar, Jorge, la primera imagen? Yo les pregunto, ahí, me parece que es un niño, ¿verdad? Yo les pregunto, ustedes analizan esa imagen. ¿Les parece a ustedes que este niño es un esclavo? ¿Qué ven ustedes ahí? A simple vista, sí. A simple vista tú lo ves y dices, ese niño es un esclavo. La segunda imagen, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿les parece a ustedes que este tipo de personas son esclavos? Sí. A simple vista tú lo ves. Ellos eran judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pues eran esclavos. Eran tratados como, y tú los ves ahí, y eran esclavos. Pero si dentro, yo no sé, espero en el Señor que ya se hizo, pero si dentro de ese grupo de personas había un cristiano, de los de veras, hombre, era más libre que uno, les dijo un pastor, ¿va? Son más libres que uno. El modus operandi del pecado es más letal que la opresión de este tipo de esclavitud que ustedes ven en la pantalla. ¿Saben por qué? Porque el pecado te esclaviza y tú no te das cuenta de que eres un esclavo. Porque para nosotros un esclavo es como los niños de la Segunda Guerra Mundial, como ese niño que estaba ahí con la cadena. Para nosotros es un esclavo. Tú ves, pasamos a la siguiente, ya están los jóvenes ahí. La siguiente imagen. ¿Sí están los jóvenes? ¿Las qué? Ah, ok. La siguiente. Tú ves ese tipo de jóvenes ahí. Y te preguntas, a simple vista los ves, ¿tú pareces que ese tipo de jóvenes son esclavos? ¿Serán esclavos este tipo de jóvenes? Si tú hablas con uno de ellos y le dices, oye, tú eres un esclavo, ¿tú crees que un joven de ellos te va a creer? ¿Por qué creen? Porque el modus operandi del diablo, el modus operandi del pecado trabaja de esta manera. El pecado ha esclavizado al país, a las personas que no son cristianas, que han rechazado la verdad del evangelio y les ha mentido la mentira en la cabeza de decirle, no, es que tú eres libre. Y ya tienes tu carro, disfruta las fiestas los sábados, eres libre, todo está bien, no pasa nada, síguele para adelante. Y lo más grave del asunto es que dentro de la iglesia haya gente que experimente tipos de cosas como esta y diga, no, todo está bien, no pasa nada, yo soy libre, no hay ningún problema. Y tú les preguntas y dicen, y todo está bien, todo está bien, todo está bien, y todo está bien. La siguiente imagen. La siguiente. Si tú vas con una feminista y le preguntas que si ella es libre, ¿qué te va a decir? Que sí. Te va a decir que sí es libre. Te va a decir que ella es libre del sistema opresor, del machismo opresor y de no sé qué tantas cosas que son del diablo, que son mentiras del diablo, esas cosas. Ah, pero eso no pasa dentro de la iglesia, ¿verdad? No. Lamentablemente dentro de la iglesia hay gente que tiene serios problemas y dice, no, todo está bien. Todo está bien. No, todo está bien. Deja de decir que todo está bien. Hay un serio problema. ¿Y sabes cuál es este serio problema?
Este serio problema que hay es que este tipo de jóvenes y la gente que dice que todo está bien cuando no lo está, cuando tiene cadenas, cuando tiene pecado oculto, ¿sabes cuál es el serio problema? No es que no tengas dinero, no es que Hitler te haya puesto las cadenas encima, no es eso. El serio problema que tienes es que vas a caer en la ira de Dios, vas a arder eternamente en el infierno. Y si seguimos diciendo, no, es que todo está bien, cuando no todo está bien, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. No, pero es que el pastor sabe. ¿El pastor sabe qué? El pastor no sabe nada, él es un siervo inútil. Dios es el que sabe las cosas y te ve. Dios te ve. No, es que voy a ir ahí, allá, bien lejos, no me vean. Si bajares allá, a lo bajo de la tierra, ahí el Señor te va a ver. Acepta que hay un problema. Acéptalo. Acéptalo. Pero hoy te quiero decir algo. No todos son malas noticias. Hay una buena noticia. ¿Y cuál crees tú que es esa buena noticia? La verdad del Evangelio. La persona del Evangelio. Dice el versículo 35 y 36. Seguimos ahí, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Amén. Hermanos, Jesús anhela que la gente sea libre. Eso es lo más hermoso de la verdad del Evangelio. Las personas que son esclavas del pecado son esclavas porque han rechazado al Señor. Pero el Señor anhela que sean libres. El Señor anhela que su iglesia sea libre. El Señor anhela que las personas, esos jóvenes que están perdidos ahí, que están perdidos afuera en el mundo, en la drogadicción, en las drogas, en el alcoholismo, el Señor los ama. Y el Señor anhela que ellos sean libres, pero no van a ser libres hasta que vengan a Él y le conozcan personalmente. Y dentro de su iglesia, para aquellos, hablando a nivel general de toda la iglesia de Cristo, el cuerpo universal de Cristo, aquellos que no sean libres, Jesús anhela que esas personas sean libres. Dice aquí en el versículo 36, si el Hijo los libertare, verdaderamente serán libres. ¿Qué quiere decir? Que hay unos falsamente que son libres. Están esos dos grupos de personas. Los que dicen, no, todo está bien, no pasa nada, todo está con ganas. Y si hay. Y los que dentro de la congregación llevan años y no, ¿cómo se te ocurre? Si yo tengo 30 años aquí, ¿cómo me vas a decir tú a mí que yo tengo una falta de perdón? Si el Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo. Es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Si el Hijo te hace libre, verdaderamente eres libre. Amén. Libre porque eres libre. No importa la cadenota que traigas, no importa el pecado, no importa que sea el mismo Satanás que está ahí contigo, no importa lo que sea. Si el Hijo se para delante de ti, tú eres libre. Amén. Tú eres verdaderamente libre. La libertad, si el Hijo verdaderamente hace un grupo de personas verdaderamente libres, quiere decir que entonces hay un grupo de personas que falsamente son libres, o sea, realmente no son libres, aunque dicen serlo. Y este tipo de personas hice una lista, son las personas que tienen este tipo de cosas, son gente que tiene ataduras
al pasado, de su pasado, y dice que es libre. Es gente que sigue con pecados ocultos que no puede dejar y dice que es libre. Es gente mundana, libertina, como la que veíamos de los jóvenes, pero ellos dicen que son libres. Gente que tiene falta de perdón en su vida, que no ha podido perdonar a una situación o a alguien, o que no ha podido pedir perdón, y dice que todo está bien, dice que es libre. Gente que tiene amargura en su vida, que cuando está solo y llora y nadie lo ve, y dice que es libre. Gente que ha sido rechazada, gente que tiene rechazo, pero dice que está libre, tú lo ves y parece libre. Gente que tiene cadenas de maldición, gente que tiene cadenas de ocultismo, que participó en ritos paganos, que antes hacía brujería y hoy dice que está libre, que todo está bien cuando hay un serio problema. Amén. Amén. Hoy Jesús está presto aquí para ayudar. Hoy el Hijo de Dios está aquí para socorrernos, para abrazarnos, para hacernos verdaderamente libres, porque Él anhela que seamos libres de todas estas cosas, pues a Él le costó el precio en la cruz del Calvario. Él ha pagado el precio de nuestra libertad. Amén. Y hoy yo quiero decirte que si es tu caso o te has sentido identificado con alguna de estas cosas, yo quiero decirte que hoy, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, se van. Y tú eres libre por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. No porque lo diga yo soy un siervo inútil. Aquí hay uno mayor, al que los demonios le tiemblan cuando lo ven. El Hijo de Dios. La libertad que el Señor Jesucristo ofrece es integral y abarca dos cosas, ¿sí? La primera es un estado de libertad espiritual. Ahorita lo vamos a ver. Engloba varios puntos, ¿sí? La libertad que el Hijo de Dios, Jesucristo, ofrece a sus hijos engloba dos cosas. Lo primero es un estado de libertad espiritual, ¿sí? Y lo segundo es escatológicamente un estado de libertad de un sistema de gobierno, ¿sí? Escatológicamente. Este segundo punto todavía no es, pero va a ser un día, ya lo anhelamos, cuando estemos allá reinando con el Señor Jesucristo. Vamos a ver el primer punto, que es el estado de libertad espiritual, y este estado lo vemos en Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas capítulo 4 versículo 18. Este es el estado de libertad espiritual que Jesucristo ha otorgado a aquellos que le reciben y le conocen personalmente. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es el primer punto. Buenas nuevas a los pobres. Jesús no promete riquezas financieras cuando lo conoces. No quiere decir que no te pueda hacer rico. Si es su voluntad, te hace. Si no, pues no. Eso que predican muchos es una mentira, ¿sí? Jesús no ha prometido una riqueza financiera, pero Él sí les ha dado una esperanza a todos aquellos que son pobres. Jesús les ha dicho a ellos las buenas nuevas del Evangelio, donde Él es la esperanza de ellos y Él estará con ellos, y si al menos no los hace ricos, al menos puede proveerles el pan necesario del día a día, ¿sí? Lo segundo, dice el Señor aquí mismo en el versículo 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Hay gente que tiene falta de perdón en su corazón. Hay gente que tiene rechazo en su corazón. Hay gente que tiene amargura, que tiene tristeza, que tiene una tristeza que fue provocada por un dolor en el pasado tan profundo que no ha podido superar, ¿sí? Hay gente
que tiene un vacío tan profundo, tan adentro de su corazón, que le causa amargura y tristeza, y esto potencialmente puede convertirse en una puerta abierta para el suicidio. Hoy muchas personas en todo el mundo, de lo solos y lo tristes que están, se quitan la vida. Se quitan la vida. A este tipo de personas el Señor Jesucristo vino para sanarles su corazón, para sanarles sus heridas. El Hijo de Dios puede sanarte. El Hijo de Dios puede limpiarte, puede sanar tu corazón, puede sanar toda atadura, toda atadura que tú tengas, todo daño del pasado que tengas en tu corazón. El Hijo de Dios puede sanarte. Me han ido a sanar los quebrantados de corazón. Seguimos, a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Hay gente que no puede dejar el pecado. Hay gente que está atada a los vicios, al libertinaje, como veíamos en las imágenes de los jóvenes. Hay gente que tiene ataduras sexuales. Hay gente que es drogadicta, hay gente que tiene pecado y que no puede dejarlo, y aunque lo quiera y lo intente y se esfuerce, no lo puede dejar por sí mismo, y el pecado se enseñorea de él. Esas personas son personas que son cautivos, y el Hijo de Dios ha venido para traer libertad a este tipo de personas. El Hijo de Dios trae libertad a este tipo de personas. Dice, seguimos y dice, y vista a los ciegos, sanidad física y también sanidad espiritual, para que la gente pueda abrir sus ojos espirituales y ver la verdad del Evangelio, y comprender que en la verdad del Evangelio encuentran a la persona del Evangelio, donde solamente a través de él podemos ser salvos. Por último, vemos a poner en libertad a los oprimidos. Gente que tiene opresiones demoníacas, gente que fue poseída por algún demonio, gente que antes jugaba juegos como la Ouija, que le gustaba leer el horóscopo, que le gustara que le leyeran las cartas, que fue a consultar a una bruja, que le hicieron a un amarre, o que participó de un amarre, gente que venera y adora imágenes, gente que celebra el Halloween, que participa de altares de muertos, que participa de rituales paganos, gente que se le hace fácil a ir a que la barran. Todo este tipo de gente son personas cautivas espiritualmente, y el Hijo de Dios ha venido también para traer libertad a toda persona que espiritualmente sea cautiva. El Hijo de Dios es poderoso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él tiene todo el poder. Él ha sido enviado para traer libertad de todas estas cosas, ¿sí? Y este es el estado de libertad espiritual. Aquellos que al inicio yo pregunté, ¿cuántos verdaderamente aquí son libres? Todos dijeron, gloria al Señor, gracias Señor, porque yo sé que aquí hay una iglesia de gente que es verdaderamente libre, ¿sí? Alguien que verdaderamente es libre de todas estas cosas, completamente. El paquete está grande y más grande, porque la libertad que el Señor ofreció es tremenda, ¿no? Está grande el paquete que viene ahí. Y lo segundo es que sí hay un estado de libertad de un sistema de gobierno, pero todavía no nos toca. Hay que esperar, de modo, hay que esperarlo. Isaías capítulo 11, ya con esto vamos a estar terminando. Isaías capítulo 11. Todavía nos toca, pero nos va a tocar. Y ahí voy a estar ya anhelando poder tener un león de mascota ahí en mi casa. No, me va a estar con ganas, hermanos. Capítulo 11, versículo 1, dice así. Isaías 11:1, saldrá
una vara del tronco de Isaí y un vástago. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor y de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este es el reinado del Señor. En ese periodo donde vamos a estar reinando con Él, no vamos a tener un presidente, no va a estar ahí Claudio Sheinbaum, no va a estar ahí AMLO, no va a estar ahí nadie de este tipo de figuras políticas. Nuestro gobierno va a ser directamente del Señor Jesucristo. Él nos va a gobernar, Él va a ser el rey. Ese gobierno en el que tú y yo vamos a estar no es un sexenio de 6 años, no es un gobierno de 12 años, es un gobierno que es eterno. Eternamente tú y yo vamos a estar ahí con el Señor, viviendo y reinando. Y seguimos, dice ahí en el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren del mar. En ese periodo donde tú y yo estaremos, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá hambre, no habrá sufrimiento, todo será paz. El Señor estará con nosotros eternamente, ¿sí? Si tú tienes una enfermedad crónica, en ese tiempo ya no estará. Tu cuerpo será totalmente renovado, totalmente nuevo, y vas a experimentar verdaderamente lo que es vivir en un sistema totalmente libre. Aleluya. Totalmente libre. Y es una promesa que tú y yo tenemos. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Es una promesa que tú y yo tenemos. Jesús hoy te presenta esta libertad. Hoy Jesús te presenta esta libertad. Gloria a Dios. Y a todo aquel que en Él crea, Jesús le otorga esta libertad. Amén, aleluya. En Él verdaderamente podemos ser libres. Amén. Podemos ser libres. Quiero invitarte que podamos ponernos de pie para orar. Y si necesitas